Bueno, pues ya es oficial. Max Verstappen es 3 veces campeón de la Fórmula 1. Y sí, lo ha hecho un sábado, que ya lo veníamos avisando, que es que esto es casi ridículo decirlo. Pero bueno, ha sido este sábado en la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar, donde Max Verstappen se ha consagrado como 3 veces campeón del mundo. Por cierto, las 3 veces realmente ha sido en formas bastante curiosas, que lo hablaremos un poco más adelante, pero antes de comenzar con este vídeo, por supuesto, os tengo que decir que realmente este vídeo está siendo grabado antes de que finalice la clasificación sprint del Gran Premio de Qatar, como es obvio, pero es que está bastante claro que Max Verstappen se va a consagrar como campeón del mundo en esta quali sprint. Es que únicamente necesita ser sexto para que le diera igual lo que hiciera Checo, y partiendo desde la tercera posición, Checo estando en octavo lugar, creo que obviamente las matemáticas dan a entender que iba a ganarlo sin lugar a dudas esta quali sprint en el mundial de la Fórmula 1, pero que aún sin esa posición de Checo, aunque hubiera salido primero, necesitaba quedar séptimo para no conseguir este título. Y lo hace faltando todavía toda la gira americana. Nos falta Estados Unidos, nos falta México, nos falta Brasil, nos falta Las Vegas y nos falta Abu Dhabi. 5 carreras completas para acabar la temporada, y aún así es campeón del mundo, pero es que tenía ya casi más de 200 puntos de ventaja frente a el segundo posicionado, que es su compañero de equipo. Es más, es que es la única persona, es la única algo que podría por ahora haber frenado a Red Bull en el Mundial de Constructores. Si estuviera él compitiendo en el Mundial de Constructores, Red Bull no lo hubiera ganado la pasada semana. Estaría liderándolo si no fuera por Red Bull aún así, o sea que para que veáis el nivel. Pero es que la temporada de Verstappen aún así ha sido súper dominada y ha demostrado una vez más, porque yo creo que ya lo hizo el año pasado, pero ha demostrado una vez más que Verstappen es sin lugar a dudas el mejor piloto que hay ahora mismo en el mundo. Y además os voy a decir algo más adelante de la maduración que ha tenido Max Verstappen, cómo ha cambiado de lo que se pensaba al principio de él a lo que es ahora mismo, lo maduro que es y lo gran piloto que es. Pero es que comenzó la temporada ganando Bahrein, luego ganó Australia y a partir de ahí ganó Miami, ganó Mónaco, ganó España, ganó Canadá, ganó Austria, ganó Gran Bretaña, ganó Hungría, ganó Bélgica, Italia y Países Bajos, con lo cual hacía 12 victorias y las 10 primeras carreras y las 10 carreras consecutivas ganadas. Luego tuvo el traspiés de Singapur por el error que tuvo también Red Bull, que nos rendían también básicamente, ganó Japón y ahora estamos disputando el Gran Premio de Qatar, lo cual suponen 13 victorias esta temporada. Repito, 13 victorias este año. Únicamente ha perdido 3 carreras de las 16 que hemos disputado. Estamos en la 17ª con este Gran Premio de Qatar. Ha ganado, con la excepción de Qatar, que yo ahora mismo en este punto no lo sé, ha ganado todas las sprint. Se ha llevado 10 poles. Es una temporada espectacular. El cambio que ha tenido Max Verstappen como piloto se demuestra muy sencillo en cómo han sido este año sus remontadas. Carreras como la de Miami, por ejemplo, carreras como la de Bélgica, cómo han sido sabiendo muy bien cuándo tirar el coche. Y es una diferencia muy grande en comparación con, por ejemplo, su compañero de equipo, Checo Pérez. ¿Qué ha pasado cuando Checo ha tenido que remontar? Oye, ha habido carreras en las que ha remontado y muy buenas carreras, pero ha habido carreras que tenía que remontar que ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha golpeado contra otro piloto. Un ejemplo, el Gran Premio de Japón, teniendo que abandonar por ello, por aquel golpe que tuvo con el Haas de Nico Hülkenberg, si no recuerdo mal. Eso a Verstappen ya no le está pasando. Y Verstappen era un piloto considerado como de los agresivos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Esa maduración, ¿no? El conseguir el Mundial en 2021, el verse muy superior, todo eso ha cambiado. Antes Verstappen no hubiera sido así, sin lugar a dudas, pese a que estuviera con este monoplaza, pero ahora mismo sí lo es, porque esa maduración que tiene ahora mismo ha hecho que diera ese paso definitivo para esa velocidad que tenía innata, esa velocidad que llegó con 17 años, que ganó con 18 su primer Gran Premio de Fórmula 1, pues lo haya conseguido superar. Tiene ahora mismo 25 años, 3 títulos, muchísimas victorias y tiene la posibilidad en la palma de su mano de romper todos los récords. Porque es que el récord de victorias de Hamilton realmente, si lo vemos a escala, no está tan alejado para las carreras que ha logrado ganar. Es una escala muy larga, por supuesto, que todavía tiene que recorrer, pero tiene posibilidades de acabar este año como el tercer piloto en la historia con más victorias. Tiene un montón de poles y eso que su primera pole llegó en 2019 incluso. Por supuesto, en cuanto a podios, es decir, tiene todos los récords en su palma de su mano y
con este título, 3 títulos, iguala a Ayrton Senna entre muchos otros pilotos. Es decir, sigue comiendo ya en la mesa de los mejores pilotos de la historia. Es muy pronto para decir cosas que yo ya veo a gente siempre indicar si Verstappen es capaz de estar ya entre los mejores pilotos de la historia. Desde luego que es muy pronto para decir es el mejor o no o tal o cual, porque va a hacer mucho más en toda su carrera, pero que está en esa mesa ya, sin lugar a dudas, que por supuesto que lo tiene. Por cierto, que os lo he comentado antes y lo quería hablar, Max Verstappen, todos sus títulos han sido de una forma u otra curiosos. El Gran Premio, el título de 2021, ganándolo en la última carrera frente a Lewis Hamilton, una temporada súper competida, la más igualada posiblemente en años, acabando en la última carrera empatados a puntos y dependiendo de quién ganase, pues se llevaría el título, y ocurriendo además con toda la controversia que fue aquel Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, que no vamos, por supuesto, ahora mismo a recordar. Luego 2022, ¿qué es lo que ocurrió allí? Que fue en aquel Gran Premio de Japón, en la que en teoría no se iban a repartir todos los puntos, pero realmente sí. Por lo tanto, al repartir todos los puntos, al final acabó ganando el título, pero ni él mismo lo sabía, se lo tuvieron que indicar porque nadie pensaba que se habían repartido todos los puntos. Red Bull no hubo ni siquiera una celebración, porque es que hasta Helmut Marko y Christian Horner indicaban, le decían a él que no te preocupes, que se han equivocado, no has ganado el título aquí. Fue aquel Gran Premio de Japón bastante extraño y ahora lo logra encima en una sprint que él mismo ha criticado infinitas ocasiones, pero que lo ha ganado en esta ocasión. Yo creo que es además la mejor forma para ganarlo, un piloto que las ha criticado tanto, pues que consiga la victoria en esta quali sprint y que además se vea claramente como es casi ridículo, ¿no? Estar hablando de que un piloto ha ganado un sábado en lugar de un domingo el Mundial. Esto es lo que ha ocurrido este año, lo de Verstappen es impresionante y esto además hay mucha gente que dice que, lo hemos hablado, ¿no? Esa maduración que tiene Verstappen, hay mucha gente que dice que realmente es después del Mundial, de su primer título o como mucho esa temporada 2021, y yo siempre lo he comentado que no lo achaco a esa temporada, no creo que su maduración llegue en 2021, pese a que sea su maduración definitiva, sobre todo para gestionar mejor los momentos de tensión de estar compitiendo por el título, pero lo he comentado en alguna que otra ocasión en el canal que yo creo que realmente la maduración de Verstappen llega en 2020, sobre todo finales de 2019 ya ha cambiado, ya no es ese piloto tan agresivo, ya no es ese piloto que, bueno, cometía ciertos errores, ya no es ese, que ahora hablamos de los errores además, pero que cometía ciertos errores, sobre todo siendo, como digo, esa agresividad. Finales de 2019 ya lo dejó de ser y además en ese año es cuando llegan sus primeras poles, pero sobre todo su primer año diciendo es uno de los tops sin lugar a dudas y no es agresivo, no comete ese tipo de errores, es 2020, un año donde Mercedes era súper dominador y él no quedó segundo en el Mundial de Pilotos por muy poco, casi supera a Valtteri Bottas con un coche que era un segundo más lento que el que llevaba el finlandés y casi lo llega a conseguir. Es como hablar de quitarle el segundo puesto a Checo este año, pues sería más o menos esa misma hazaña que casi consigue Max Verstappen en aquella temporada 2020. Luego además, como estábamos hablando, lo estaba comentando también anteriormente, el hecho de los errores. No es un piloto que cometa errores. ¿Cuántos errores le hemos visto este año? Es que se cuentan con los dedos de la mano y me sobran dedos este año. Juntemos los de 2022, la pasada temporada. Te vuelvo a decir lo mismo, se cuentan con los dedos de la mano los errores que Verstappen ha cometido entre 2022 y 2023 y te sobran dedos. Es decir, es impresionante este piloto y veremos qué es lo que consigue en el futuro, pero ya es 3 veces campeón del mundo y por supuesto se viene mucho más tiempo que siguiendo conseguir estos éxitos. Yo lo único que espero, a mí me encanta que los gane Max Verstappen también, lo único que, y creo que es súper merecido, lo único que espero es que tenga el próximo año pues un año más competido que este. Si lo consigue, si tiene un año que es más competitivo, que tienen otros pilotos que le pueden competir y demás, aunque gane, yo voy a estar encantado. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Dale un like y suscríbete para apoyar el canal. Te recuerdo que vamos a subir en muy poco tiempo, ya en muy pocos minutos, el resumen a la quali sprint, así que no te pierdas nada del contenido del canal porque se viene todavía un día bastante interesante.